Mi nuera estaba desparramada en el sofá de mi sala como si fuera la dueña de la casa, comiendo botanas y viendo la televisión mientras yo terminaba de preparar la cena de Nochebuena en la cocina. Había pasado todo el día cocinando tamales, pozole, el pavo, los romeritos, todo lo que a mi familia le gustaba. Mis manos temblaban de cansancio mientras decoraba el último plato cuando escuché la puerta abrirse. Era mi hermano Ricardo, que llegaba con las manos llenas de regalos envueltos en papel dorado y rojo. Sus ojos recorrieron la sala buscándome y su rostro se llenó de confusión al no encontrarme de inmediato. Entonces lo escuché gritar desde la entrada con voz alarmada: «¿Dónde está tu mamá?». Mi hijo Sebastián salió del cuarto con una sonrisa burlona en el rostro y respondió con un tono tan frío que me heló la sangre. La mandé a la calle. No servía para nada aquí. Necesitábamos el espacio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hermano dejó caer los regalos al piso y caminó lentamente hacia Sebastián. Yo salí de la cocina en ese momento con el delantal todavía puesto, las lágrimas rodando por mis mejillas. Mi nuera ni siquiera se movió del sofá. Simplemente me miró con desprecio y siguió comiendo como si nada. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que mi hermano Ricardo no era un hombre cualquiera. Era un juez recién jubilado, un hombre que había pasado 40 años de su vida combatiendo las injusticias, conocido en todo el estado por no dejar pasar ni una sola falta a la ley o a la dignidad humana. Vi cómo sus ojos se oscurecieron de una forma que solo había visto una vez antes, cuando alguien había intentado estafarme años atrás. Sacó su teléfono celular del bolsillo y marcó un número. La llamada duró menos de 30 segundos. Solo dijo: «Ya llegué. Necesito que vengas ahora mismo a esta dirección», y después colgó. Mi hijo y mi nuera se miraron entre ellos con una sonrisa nerviosa, sin entender todavía la magnitud de lo que acababa de desencadenar. Sebastián incluso se atrevió a decirle a mi hermano: «Tío, no te metas en esto, son asuntos de mi casa». Ricardo no respondió, simplemente se quedó parado en medio de la sala, mirándolos fijamente con esa mirada de juez que había hecho temblar a los peores criminales. 10 minutos después sonó el timbre. Lo que pasó a continuación convirtió su Navidad en la peor pesadilla que jamás hubieran imaginado. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Mercedes del Carmen Ruiz y tengo 68 años. Nací en un pueblito de Guanajuato donde aprendí desde niña que una mujer debe sacrificarse por su familia, que el amor de madre no conoce límites y que los hijos son la bendición más grande que Dios nos puede dar. Durante 45 años creí eso con cada fibra de mi ser. Me casé joven, a los 19 años, con Alberto, un hombre trabajador que manejaba camiones de carga por todo el país. Quedé embarazada de Sebastián a los pocos meses de casada y desde ese momento mi vida entera giró alrededor de ese niño. Alberto pasaba semanas fuera de casa por su trabajo, así que fui yo quien crió a Sebastián prácticamente sola. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno antes de la escuela. Planchaba su uniforme cada noche para que siempre se viera impecable. Lo ayudaba con sus tareas hasta altas horas de la madrugada. Cuando Alberto tuvo el accidente en la carretera a Monterrey y quedó con una pierna destrozada, fue mi turno de sostener la casa. Empecé a vender tamales por las mañanas y a limpiar casas por las tardes. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda comenzó a dolerme todo el tiempo, pero nunca me quejé porque mi hijo necesitaba continuar sus estudios. Sebastián era inteligente, sacaba buenas calificaciones y yo soñaba con verlo convertido en un profesionista, alguien que tuviera una vida mejor que la nuestra. Vendí las pocas joyas que tenía, incluido el anillo de bodas de mi abuela, que era lo único de valor que me quedaba, para pagar su universidad. Trabajé doble turno durante 6 años para que no le faltara nada, para que tuviera sus libros, su computadora, su ropa, su celular. Alberto me decía que lo estaba malcriando, que el muchacho debería trabajar y estudiar como hacen la mayoría,
Pero yo no quería que sufriera, no quería que conociera las dificultades que yo había conocido. Quería darle todo lo que yo nunca tuve. Los fines de semana que venía a casa de la universidad, yo le preparaba todos sus platillos favoritos. Cocinaba desde el viernes en la noche para tener todo listo, su mole preferido, sus enchiladas verdes, el arroz con leche que le encantaba. Lavaba toda su ropa, se la planchaba, la doblaba con cuidado. Él solo llegaba a comer y a dormir. Casi no conversábamos. Siempre estaba ocupado con su teléfono o saliendo con sus amigos. Cuando conoció a Daniela en su último año de universidad, sentí que algo cambiaba. Ella venía de una familia con dinero. Su padre tenía varios negocios en la ciudad. La primera vez que vino a casa, vi cómo miraba nuestra humilde sala con desprecio, cómo arrugaba la nariz cuando le ofrecí café en nuestras tazas despostilladas. Pero Sebastián parecía fascinado con ella, así que yo callé mis preocupaciones. Alberto falleció de un infarto 2 meses antes de que Sebastián se graduara. Mi hijo apenas vino al funeral. Se quedó solo un día y regresó a la ciudad porque tenía exámenes finales. Recuerdo que lloré sola junto al ataúd de mi esposo esa noche, preguntándome si tanto sacrificio había valido la pena. Después de graduarse, Sebastián consiguió un buen trabajo en una empresa y se casó con Daniela. Yo vendí la casita del pueblo donde había vivido toda mi vida y me mudé a la ciudad para estar cerca de ellos. Con ese dinero ayudé a Sebastián a dar el enganche de su departamento. Les compré los muebles de la sala, el refrigerador, la estufa, todo lo que necesitaban para empezar. Me quedé viviendo en un cuartito que renté cerca de su casa, un lugar pequeño y húmedo, pero me decía a mí misma que no importaba porque estaría cerca de mi hijo. Al principio Sebastián todavía me visitaba de vez en cuando, me hablaba por teléfono, venía a comer los domingos, pero conforme pasaron los meses, las visitas se hicieron más esporádicas. Daniela siempre tenía una excusa. Estaban ocupados, tenían compromisos, ella no se sentía bien. Yo entendía, pensaba que así era la vida de las parejas jóvenes modernas. Hace un año, cuando cumplí 67, mi hermano Ricardo me visitó en mi cuartito. Se quedó parado en la puerta mirando las paredes con humedad, la cama individual pegada contra la ventana, la cocineta eléctrica de 2 hornillas, que era todo lo que tenía para cocinar. Me preguntó por qué vivía así cuando le había dado tanto dinero a Sebastián. Le dije que mi hijo necesitaba ese dinero más que yo, que estaba construyendo su futuro. Ricardo negó con la cabeza y me dijo: Mercedes, ese muchacho te está usando y esa mujer que tiene es una víbora. Le pedí que no hablara así de mi familia. 3 meses después me enfermé de los bronquios, una infección terrible que me tuvo en cama durante 2 semanas. Le marqué a Sebastián, pero nunca contestó mis llamadas. Le mandé mensajes de texto diciéndole que me sentía muy mal, que necesitaba que me llevara al doctor. Respondió 3 días después diciendo que había estado muy ocupado en el trabajo. Fue mi vecina, doña Lupita, una señora mayor que apenas podía caminar por su artritis, quien me llevó a la clínica del Seguro Social. Cuando finalmente Sebastián vino a verme una semana después, solo fue para pedirme dinero prestado. Dijo que Daniela quería remodelar la cocina del departamento y que necesitaban 50,000 pesos. Le dije que ya no tenía ahorros, que había gastado todo en sus estudios y en ayudarlos con el departamento. Se enojó tanto que azotó la puerta al salirse. Pasaron 4 meses sin que supiera nada de él. En mayo Daniela quedó embarazada y Sebastián me habló para darme la noticia. Sentí que mi corazón se llenaba de alegría. Pensé que un bebé los acercaría nuevamente a mí, que volvería a ser parte de su vida. Me ofrecía ayudarlos con todo lo que necesitaran. Durante los meses del embarazo, trabajé haciendo costuras para otras personas, vendiendo gelatinas y postres para juntar dinero. Quería comprarle cosas bonitas a mi futuro nieto. Conseguí hacer 12,000 pesos y con eso les compré la carriola que Daniela había visto en una tienda departamental. Pañales, ropa, biberones,
todo lo que una abuela amorosa quiere darle a su nieto. Cuando llevé las cosas al departamento, Daniela apenas me dio las gracias. Las dejó tiradas en un rincón y siguió viendo su teléfono. Sebastián ni siquiera salió de su cuarto a saludarme. Después del nacimiento del bebé pensé que me llamarían para conocer a mi nieto, pero pasaron 2 semanas y nada. Tuve que ir yo al departamento sin avisar. Toqué el timbre varias veces hasta que Daniela abrió la puerta con cara de fastidio. El bebé estaba llorando en la habitación. Le pregunté si podía ayudarla, si necesitaba que cuidara al niño para que ella descansara. Me dijo que no, que ya tenían todo bajo control, y cerró la puerta en mi cara. Volví a mi cuartito y lloré toda la noche. En septiembre, el dueño del edificio donde rentaba me avisó que iba a vender la propiedad y que tenía que desocupar en 2 meses. Entré en pánico, porque con mi edad y mis pocos ingresos sería muy difícil encontrar otro lugar. Le marqué a Sebastián llorando, explicándole mi situación. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea y luego dijo: «Aguántame, voy a hablar con Daniela». Me llamó 2 días después y me dijo que podía irme a vivir con ellos temporalmente mientras encontraba algo. Sentí un alivio tan grande que no presté atención a la frialdad en su voz. Empaqué mis pocas pertenencias en 3 cajas de cartón y me mudé a su departamento en noviembre. Desde el primer día, Daniela dejó muy claro que mi presencia no era bienvenida. Me asignaron un pequeño cuarto de servicio junto a la cocina, un espacio sin ventanas que antes usaban como bodega. Había cajas apiladas hasta el techo y apenas cabía el colchón inflable que Sebastián puso en el piso para mí. No me quejé. Agradecí tener un techo. Les dije que para ganarme mi lugar yo haría todos los quehaceres de la casa. Cocinaría, limpiaría, cuidaría al bebé, lo que necesitaran. Daniela sonrió por primera vez y dijo: «Perfecto, porque justo estaba pensando en contratar a alguien para que haga todo eso». Así comenzó mi pesadilla. Me levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de Sebastián antes de que se fuera al trabajo. Luego limpiaba toda la casa, lavaba la ropa, planchaba, hacía las compras. Daniela se quedaba en cama hasta las 11 o 12 del día, viendo series en su tablet mientras yo cuidaba al bebé. Cuando la criatura lloraba en la noche, Daniela golpeaba la pared y gritaba: «Mercedes, cállalo». Yo me levantaba a mecerlo, a cambiarle el pañal, a darle su biberón. Algunas noches no dormía más de 3 horas seguidas. Una tarde de principios de diciembre, mientras limpiaba la sala, escuché a Daniela hablando por teléfono con su madre. Decía: «No te imaginas qué conveniente es tener a la suegra aquí. Es como tener una sirvienta gratis, hace todo y ni siquiera tenemos que pagarle». Se rió con esa risa cruel que ya conocía bien. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Esa noche, acostada en mi colchón inflable en ese cuarto oscuro y sin ventanas, tomé una decisión. Saqué de debajo del colchón una caja de metal oxidada que había traído conmigo cuando me mudé. Adentro había documentos que nadie más conocía, papeles que guardaba desde hacía años. Verán, hay cosas de mi vida que nunca le conté a Sebastián, cosas que consideré innecesarias porque creí que jamás las necesitaría. Mi padre, que murió cuando yo tenía 25 años, había sido dueño de varios terrenos en lo que entonces eran las afueras de León, Guanajuato. Terrenos que en ese tiempo no valían mucho porque no había nada construido alrededor. Cuando falleció, mis hermanos y yo heredamos esas propiedades. Mis 2 hermanas vendieron sus partes de inmediato, necesitaban el dinero para sus familias. Ricardo, que siempre fue más visionario, guardó las suyas. Yo también guardé las mías, 5 terrenos que registré a mi nombre y olvidé durante décadas porque estaba ocupada criando a Sebastián y cuidando a Alberto. Durante todos estos años en que viví con lo mínimo, en que vendí tamales y limpié casas, jamás toqué esas propiedades porque en mi mente eran la herencia de Sebastián, algo que le dejaría cuando yo muriera. Pero hace 6 meses, Ricardo me llamó muy emocionado.
Me dijo que la zona donde estaban nuestros terrenos se había desarrollado increíblemente, que ahora había centros comerciales, fraccionamientos residenciales, que una empresa importante quería comprar terrenos en esa área para construir. Me dijo que sus terrenos ahora valían una fortuna y que seguramente los míos también. No le hice mucho caso en ese momento, pero guardé la información. Ahora, acostada en ese cuarto de servicio, saqué los documentos y los revisé con cuidado a la luz de mi celular. 5 escrituras a mi nombre, legales y registradas. A la mañana siguiente, mientras Daniela dormía y Sebastián se había ido al trabajo, llamé a Ricardo. Le dije que necesitaba que me ayudara a averiguar exactamente cuánto valían mis terrenos. Mi hermano se puso en contacto con un valuador de confianza. 2 semanas después, tuve la respuesta. Mis 5 terrenos juntos valían aproximadamente 8 millones de pesos. 8 millones de pesos que mi hijo desconocía por completo, que Daniela nunca hubiera imaginado que existían. Sentada en la cocina después de colgar esa llamada, con las manos todavía temblando, tomé otra decisión. No le diría nada a Sebastián sobre esto. Observaría, esperaría, y vería si todavía quedaba algo del hijo amoroso que yo había criado, o si ese hombre se había convertido en alguien que no merecía mi sacrificio. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días después de recibir la noticia sobre el valor de mis terrenos, Daniela me ordenó que limpiara su closet completo porque quería reorganizar su ropa. Pasé 6 horas arrodillada sacando zapatos, doblando ropa, limpiando cada rincón. Cuando terminé, con la espalda destrozada y las rodillas hinchadas, ella entró al cuarto. Miró por 3 segundos y dijo: «No, así no me gusta. Hazlo todo de nuevo, pero ahora acomoda por colores». Quería gritarle, quería decirle todo lo que pensaba, pero me mordí la lengua y simplemente asentí. Mientras volvía a sacar toda la ropa, sonreí para mis adentros pensando en los documentos escondidos debajo de mi colchón. Esa misma noche Sebastián llegó del trabajo de mal humor. Ni siquiera me saludó. Daniela le dijo que la cena que yo había preparado, un pollo en mole que había tardado 3 horas en cocinar, se veía asquerosa. Sebastián probó un bocado y lo escupió en el plato diciendo que sabía horrible, que yo ya estaba muy vieja y que hasta para cocinar servía. Tiró su plato en el fregadero con tanta fuerza que se rompió. Les pedí disculpas con la cabeza agachada, recogí los pedazos de plato y me fui a mi cuarto. Pero en lugar de llorar como hubiera hecho antes, saqué mi celular y le mandé un mensaje a Ricardo. «Necesito tu ayuda para vender los terrenos, lo más pronto posible». Mi hermano me llamó de inmediato preguntando qué había pasado, si estaba bien. Le dije que estaba perfecta, que nunca había estado mejor, pero que necesitaba su discreción absoluta. Ricardo entendió sin que le explicara más. Al día siguiente, mientras Sebastián trabajaba y Daniela se fue al salón de belleza, dejándome cuidando al bebé, Ricardo vino al departamento. Trajo consigo a un notario de confianza y a un comprador interesado en mis terrenos. Firmamos todos los papeles preliminares en la mesa del comedor, la misma mesa donde cada noche me hacían sentir que no valía nada. El comprador, un empresario serio de unos 50 años, me explicó que podía pagarme la mitad del dinero de inmediato y la otra mitad en 30 días, una vez que se completaran todos los trámites legales. Acepté. 3 días después, tenía depositados en mi cuenta bancaria 4 millones de pesos. 4 millones de pesos que me convertían en una mujer con más dinero del que Sebastián ganaría en toda su vida trabajando. Pero no dije nada. No cambió mi comportamiento. Seguí levantándome temprano, cocinando, limpiando, aguantando sus desprecios. Solo que ahora cada insulto me resbalaba. Cada orden me daba risa por dentro. Cuando Daniela me gritaba por no doblar las toallas exactamente como a ella le gustaba, yo asentía sumisa mientras pensaba en el departamento frente al mar en Puerto Vallarta que había visto en internet y que podía comprar al contado si quisiera. Cuando Sebastián se quejaba de que era una carga en su casa,
Yo bajaba la mirada mientras recordaba el saldo de mi cuenta bancaria. Ricardo venía a visitarme seguido con la excusa de ver a su sobrino. Daniela lo toleraba porque mi hermano siempre traía regalos caros para el bebé. Lo que ella no sabía era que en esas visitas Ricardo y yo planeábamos cada detalle de lo que vendría. Le conté todo, cada humillación, cada maltrato, cada palabra cruel. Mi hermano estaba furioso, pero le pedí que no interviniera todavía, que esperara el momento perfecto. Ese momento llegaría en Navidad. Le pedí a Ricardo que organizara una cena de Nochebuena en casa de Sebastián, que él traería el pavo, los regalos, y que haría como si fuera una reunión familiar normal. Sebastián aceptó encantado porque mi hermano, siendo un juez jubilado respetado, le daba cierto estatus tenerlo de visita. Daniela estuvo de acuerdo porque significaba regalos caros y la oportunidad de presumir su departamento. Lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo también invitaría a otras personas esa noche, personas cuya presencia cambiaría todo. Los últimos días antes de Navidad fueron especialmente crueles. Daniela me hizo limpiar toda la casa 3 veces porque quería que estuviera impecable para la visita de Ricardo. Me tuvo de pie hasta las 2 de la mañana puliendo cada centímetro de la cocina. El día 23, Sebastián me dijo que en realidad yo no debería estar presente en la cena de Navidad, porque era un evento familiar y yo era solo la ayuda. Daniela se rió y añadió: «Además, Mercedes, con esa ropa vieja que usas, nos vas a dar vergüenza frente a tu hermano». Le pregunté a Sebastián si hablaba en serio, si de verdad me estaba diciendo que no podía estar en la cena de Navidad con mi propia familia. Me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía y dijo: «Ya escuchaste, no queremos que estés aquí mañana en la noche. Vete a dar una vuelta por ahí, regresa tarde cuando ya todos se hayan ido». Esa noche llamé a Ricardo y le conté lo que habían dicho. Escuché cómo respiraba profundamente tratando de controlar su ira. Entonces me dijo: «Mercedes, mañana vas a hacer exactamente lo que te voy a decir». La tarde del 24 de diciembre me levanté temprano como siempre y preparé toda la comida para la cena. Tamales de pollo y de puerco, pozole rojo, pavo relleno, romeritos, ensalada de manzana, ponche de frutas, todo desde cero. Daniela bajó a la cocina al mediodía, probó el pozole y dijo que le faltaba sal, que todo lo hacía mal. Yo sonreí y le agregué más sal. A las 5 de la tarde, cuando ya todo estaba listo y la mesa puesta con el mantel navideño que yo misma había bordado años atrás, Sebastián entró a la cocina y me dijo: «Ya vete, Ricardo va a llegar en 1 hora y no queremos que estés aquí». Me quité el delantal lentamente, me lavé las manos y caminé hacia mi cuarto. Daniela ya estaba desparramada en el sofá de la sala, con unos pants deportivos carísimos y comiendo botanas directamente de la bolsa, dejando migas por todos lados. Había pasado todo el día en el salón haciéndose las uñas y el cabello mientras yo cocinaba. Tomé mi bolsa, mi suéter y salí del departamento sin decir palabra. Pero no me fui lejos. Bajé al estacionamiento y me subí al coche de Ricardo, que ya estaba esperándome ahí según lo planeado. Nos estacionamos en la calle de enfrente, con vista a la entrada del edificio. A las 6 en punto vimos llegar a Ricardo con las manos llenas de bolsas de regalos envueltos en papel dorado y rojo. Subió al departamento. Desde el coche no podíamos escuchar lo que pasaba adentro, pero Ricardo me había prometido que grabaría todo en su teléfono. 10 minutos después, vi llegar el coche que estábamos esperando. Se estacionó justo frente al edificio. De él bajaron 2 mujeres que reconocí inmediatamente: la licenciada Miriam Torres, abogada especialista en derecho familiar que Ricardo me había presentado la semana anterior, y la trabajadora social del DIF, que había aceptado venir como testigo de la situación. Subieron juntas al departamento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo: «Ya están aquí, subí tú también». Con las piernas temblando pero el corazón firme, bajé del coche y entré al edificio. Subí en el elevador respirando profundo. Cuando llegué al piso, la puerta del departamento estaba abierta. Entré y la escena que vi
Me habría parecido cómica si no fuera tan triste. Sebastián estaba pálido como un fantasma. Daniela se había levantado del sofá y miraba a las dos mujeres desconocidas con confusión y miedo. Ricardo estaba parado en medio de la sala con su teléfono en la mano, todavía grabando. Cuando me vio entrar, dijo en voz alta: «Aquí está ella, aquí está mi hermana a la que ustedes corrieron de su propia cena de Navidad». La trabajadora social me miró con compasión. La licenciada Miriam sacó una grabadora de su bolsa y la puso sobre la mesa. Sebastián tartamudeó: «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas?». Ricardo se acercó a él lentamente y dijo: «Te voy a decir exactamente qué está pasando. Estas personas son testigos de cómo has tratado a tu madre durante meses. Esta señora es trabajadora social y está aquí porque vamos a presentar una denuncia formal por abuso y maltrato hacia un adulto mayor. Y esta es la licenciada Torres, la abogada de tu madre». Daniela soltó una risa nerviosa. «Abogada, por favor. Si Mercedes no tiene ni para pagar la renta». Esa fue mi oportunidad. Di un paso al frente y hablé por primera vez en meses con voz firme y clara. «Tienes razón, Daniela. No tengo para pagar renta, pero lo que sí tengo es esto». Saqué de mi bolsa los documentos que había traído conmigo y los puse sobre la mesa. Saqué también mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Puse la pantalla frente a los ojos de Sebastián, mostrándole el saldo de mi cuenta. 4.200.000 pesos. Vi cómo sus ojos se abrían con incredulidad. Daniela se acercó y miró la pantalla. Luego me miró a mí como si me viera por primera vez. Expliqué con calma: «Hace 2 semanas vendí la mitad de unos terrenos que heredé de mi padre hace décadas. Terrenos cuya existencia nunca mencioné porque pensé que serían tu herencia, Sebastián. Pero una madre que es corrida de la cena de Navidad, que es tratada como sirvienta en la casa que ella ayudó a pagar, esa madre recapacita sobre a quién dejarle su patrimonio». Ricardo continuó: «Y eso no es todo, no es. Todavía le faltan otros 4 millones de pesos por cobrar cuando se complete la venta el mes que viene. Además de 3 terrenos más que todavía no vende y que valen fácilmente otros 6 millones. Tu madre, a la que llamaste inútil, a la que corriste como si fuera basura, tiene más dinero del que tú verás en toda tu vida». El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo Sebastián hacía cuentas mentalmente, cómo su cara pasaba de la incredulidad a la comprensión y luego al pánico absoluto. Daniela también estaba haciendo cuentas, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo. La licenciada Miriam tomó la palabra. «Señora Mercedes ha documentado cada maltrato, cada humillación, cada abuso verbal. Su hermano, el juez Cortés, me ha mostrado videos y grabaciones. Tenemos testimonios de vecinos. Esto es suficiente para proceder legalmente». Sebastián trató de acercarse a mí. «Mamá, yo no. Nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido». Lo interrumpí. «Si hubieran sabido qué, hijo. Si hubieran sabido que tengo dinero, me habrían tratado diferente. El respeto y el amor se compran con dinero. ¿Soy tu madre solo cuando te sirvo para algo?». Las lágrimas corrían por mi cara, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Ricardo puso su mano en mi hombro. «Mercedes ya no vive más aquí. Se viene conmigo esta noche. Y antes de que salga, quiero que sepas, Sebastián, que tu madre gastó hasta el último centavo que tenía en darte una educación, vendió las joyas de su abuela, trabajó hasta destruirse la salud. ¿Y así le pagas?». La trabajadora social añadió: «Voy a incluir en mi reporte que también hay un menor de edad en este hogar y que me preocupa el ambiente en el que está creciendo». Daniela palideció al escuchar esto. «No, no pueden quitarme a mi hijo. Nadie va a quitarte nada», dijo la licenciada Miriam, «siempre y cuando demuestren que pueden ser mejores personas y mejores padres. Esta es su advertencia». Esa noche me fui del departamento de Sebastián con las pocas pertenencias que tenía, con mi dignidad restaurada y con mi hermano sosteniéndome del brazo.
No miré atrás. Me quedé en casa de Ricardo las primeras semanas mientras decidía qué hacer con mi vida y mi futuro. Sebastián me llamó todos los días durante el primer mes. Al principio eran llamadas llenas de excusas y justificaciones. Después se volvieron súplicas llorosas pidiéndome perdón. Luego intentó la manipulación emocional, que su hijo me necesitaba, que él me necesitaba, que Daniela estaba arrepentida. Contesté algunas llamadas, escuché lo que tenía que decir, pero no regresé. En enero, cuando recibí los otros 4 millones de pesos de la venta completa de los terrenos, tomé decisiones importantes sobre mi futuro. Primero compré un departamento precioso de 2 habitaciones en una zona tranquila de Querétaro, cerca de Ricardo, pero con mi propia independencia. Tiene una terraza con vista a las montañas donde puse plantas y donde tomo mi café cada mañana viendo el amanecer. Por primera vez en mi vida, tengo un espacio que es completamente mío, decorado a mi gusto, lleno de luz y paz. Contraté a la licenciada Miriam para que manejara todos mis asuntos legales. Hicimos un testamento muy claro donde especifiqué exactamente a dónde iría mi dinero cuando yo falleciera. La mayor parte será para organizaciones que ayudan a mujeres mayores en situación de abuso y vulnerabilidad. Una parte menor quedará en un fideicomiso para mi nieto, pero Sebastián no podrá tocarlo hasta que el niño cumpla 25 años. Para Sebastián directamente, dejé exactamente la misma cantidad que yo tenía cuando él me corrió de su casa, nada. En marzo, Ricardo me convenció de que tomara unas vacaciones de verdad, algo que nunca había hecho en mi vida. Me fui sola a Puerto Vallarta por 2 semanas. Caminé por la playa al amanecer, leí libros en una hamaca, comí en restaurantes bonitos, tomé clases de pintura. Una tarde, sentada frente al mar con los pies en la arena, me di cuenta de que no había pensado en Sebastián en días enteros. Me di cuenta de que era feliz, genuinamente feliz, por primera vez en décadas. Conocí a un grupo de mujeres de mi edad que también viajaban solas y nos hicimos amigas. Ellas también tenían historias de hijos ingratos, de sacrificios no valorados, de años perdidos viviendo para otros. Juntas hicimos un pacto: vivir el resto de nuestras vidas para nosotras mismas. En mayo, Sebastián apareció en la puerta de mi nuevo departamento. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas. Me dijo que Daniela lo había dejado, que se había ido con el bebé a casa de sus padres, que él estaba solo y que finalmente entendía todo lo que yo había hecho por él. Lloró en mi sala pidiéndome perdón, pidiéndome que lo ayudara una vez más. Lo escuché en silencio. Cuando terminó de hablar, le serví un vaso de agua y le dije: Sebastián, te voy a decir algo que necesitas escuchar. Te di todo lo que tenía, no solo dinero, sino mi tiempo, mi salud, mi vida entera. Lo hice por amor, pero también lo hice mal, porque te enseñé que podías tomar sin dar nada a cambio, que mi valor como persona dependía de lo que pudiera hacer por ti. Eso fue mi error como madre. Pero tus acciones como adulto, la forma en que me trataste, eso fue tu decisión. No puedo salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones. No esta vez. Le dije que podíamos reconstruir una relación eventualmente, pero que sería diferente, con límites claros y respeto mutuo. Que yo ya no era la mujer que se dejaba pisotear, que había descubierto mi propio valor y que nunca más lo olvidaría. Que si quería ser parte de mi vida, tendría que ganárselo con acciones, no con palabras. Se fue ese día sin promesas de mi parte, sin dinero, sin el rescate que esperaba. Supe después por Ricardo que consiguió un segundo trabajo para poder pagar solo el departamento, que está yendo a terapia, que está intentando recuperar a su familia. No sé si lo logrará, pero esa ya no es mi responsabilidad. Hoy, mientras escribo esto sentada en mi terraza en una mañana fresca de octubre, con mi café humeante y mis plantas floreciendo alrededor, puedo decir que estoy en paz. Tengo 68 años y finalmente aprendí que amarme a mí misma no es egoísmo, es supervivencia.
que poner límites no es crueldad, es respeto propio, que los hijos no son proyectos en los que invertir toda tu identidad, son personas separadas que tomarán sus propias decisiones y vivirán sus propias consecuencias. Sebastián y yo hablamos una vez al mes ahora. Las conversaciones son cordiales pero distantes. Me cuenta de su vida, yo le cuento de la mía. Todavía no he conocido en persona a mi nieto desde que me fui, y eso duele, pero entiendo que es parte del proceso. Daniela no me ha dirigido la palabra desde aquella Navidad, y no espero que lo haga. He invertido parte de mi dinero en un pequeño negocio de repostería con 2 de las amigas que conocí en Puerto Vallarta. Hacemos pasteles y postres gourmet que vendemos a cafeterías y restaurantes. No lo hago por necesidad, sino por placer, porque descubrí que me encanta crear cosas bellas con mis manos cuando no estoy agotada y resentida. El resto de mi tiempo lo paso viajando, leyendo, tomando clases de cosas que siempre quise aprender. Inglés, computación, historia del arte. Salgo a caminar cada tarde con un grupo de adultos mayores del vecindario. Voy al cine sola los martes porque hay descuento. Cocino solo cuando quiero y solo lo que me gusta a mí. Vivo, finalmente, para mí misma. Ricardo dice que estoy irreconocible, que parezco 10 años más joven, que mis ojos brillan de una forma que no veía desde que éramos niños. Tiene razón. Es increíble lo que sucede cuando dejas de cargar el peso de las expectativas de otros, cuando dejas de medirte por cuánto puedes sacrificar. La trabajadora social cerró el caso después de verificar que yo estaba bien y que el bebé no estaba en peligro. La licenciada Miriam se volvió mi amiga además de mi abogada. Me invita a cenar con su familia, me incluye en reuniones con otras mujeres que han pasado por situaciones similares. He descubierto una comunidad entera de mujeres de mi edad que también están reescribiendo sus vidas después de años de dar sin recibir. A veces, en las noches tranquilas, pienso en aquella Nochebuena cuando estaba arrodillada en mi cuartito oscuro sin ventanas, sintiéndome invisible e inútil. Pienso en cómo el descubrir mi propio valor, literalmente y figurativamente, cambió el curso de mi vida. No fue el dinero lo que me salvó, fue la revelación de que yo merecía más, de que mi vida tenía valor más allá de lo que pudiera hacer por otros. El dinero solo me dio la libertad de actuar según esa revelación. Les cuento esta historia no para que sientan lástima por mí, sino para que entiendan que nunca es tarde para defenderte, para poner límites, para decir basta. No importa si tienes 68 años o 90, si tienes dinero o no, mereces respeto, mereces dignidad, mereces vivir con paz. Y si tienes hijos a los que les has dado todo, recuerda esto: amarlos no significa desaparecer tú. Sacrificarte no significa destruirte. Darles oportunidades no significa permitir que te maltraten. El verdadero amor, el amor sano, incluye respeto mutuo y límites claros. Si yo pudiera hablar con la Mercedes de hace un año, esa mujer rota que dormía en un colchón inflable en un cuarto de servicio, le diría: resiste, porque viene algo mejor. Le diría que su valor no depende de cuánto aguante, sino de cuánto se valore a sí misma. Le diría que decir no es una oración completa. Le diría que está bien ser egoísta a veces, especialmente después de toda una vida de ser desinteresada. Y tú, que estás leyendo o escuchando esto, ¿qué harías en mi lugar? ¿Has permitido que alguien te trate como yo permití que me trataran? ¿Has descubierto tu propio valor o todavía lo mides por lo que haces por otros? Comenta abajo, cuéntame tu historia, dime desde qué ciudad me lees, porque todas estas historias, todas estas experiencias nos conectan y nos recuerdan que no estamos solas. Hoy desperté en mi cama cómoda, en mi departamento lleno de luz, sin tener que cocinar para nadie más que para mí misma. Voy a pasar el día como yo quiera, rodeada de personas que me valoran, haciendo cosas que me dan alegría. Y cuando llegue la próxima Navidad, la pasaré con Ricardo y con las amistades que he cultivado, con personas que me aman no por lo que puedo darles, sino por quien soy. Esa Nochebuena del año pasado fue la peor noche de mi vida,
pero también fue el principio de mi liberación. A veces necesitamos tocar fondo para encontrar la fuerza de levantarnos. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Y a veces necesitamos que nos rompan el corazón para finalmente aprender a valorarnos. Valió la pena cada lágrima, cada humillación, cada momento de dolor porque me trajeron hasta aquí, hasta esta vida que finalmente es mía. Y si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que tú también puedes llegar aquí. Tú también mereces tu propia terraza con vista a las montañas, literal o metafóricamente. Tú también mereces paz. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para decir basta y construir la vida que mereces. Yo lo hice a los 68 años y ha sido la mejor decisión de mi vida.